Bueno, ahí está, soy Alejandro. No voy a gastar mucho tiempo en este slide, pero bueno, hace un año salí del mundo corporativo y armé Botman, esta empresa de GenAI, que es algo que me apasiona desde que salió ChatGPT y descubrí la API ese mismo día, el 22 de noviembre de 2022. No paré, me puse a programar. Yo estudié en exactas y tengo ese background técnico, después me había ido al mundo más de la gestión. Pero volví y estoy, me paso la mitad del día programando y la otra mitad vendiendo y haciendo otras cosas, y dando clases también acá en la Universidad de Chile, etcétera, sobre este tema. Así que eso en resumen. Octa, si querés, dale vos. Dale, dale. Yo también me acuerdo cuando salió toda esta ola de ChatGPT en 2022. Yo venía también del mundo técnico, vi esta ola y dije, che, pará, no me puedo perder esta ola. Así que me metí de una. Conocí a Ale en una comunidad de Discord de Machine Learning. Vi que estaba armando Botman y dije, che, pará, me quiero meter ahí. Así que nada, por suerte nos conocimos muy bien, armamos muy buen equipo y armamos Botman. Y ahora estamos haciendo cosas increíbles como estas. Bien, entonces vamos al grano. Ahí un poco Javi nos daba la intro, pero digo, en general, Botman empezó queriendo hacer cosas con GenAI en general, ¿no? Sin un foco todavía muy definido al principio. Empezamos haciendo chatbots, cosas para analizar documentos de licitaciones públicas acá en Chile. Yo estoy viviendo en Chile hace 7 años. Eh, y en un momento apareció, en realidad lo primero que habíamos hecho era, nos habían pedido documentar una aplicación antigua, una aplicación legada, cómo documentarla, porque los mismos desarrolladores tenían problemas para entenderla y mantenerla. Y ahí surgió una idea, se me ocurrió una idea de armar, como descomponer esa aplicación en un grafo, que ahora lo vamos a ver, para poder usar después la IA generativa para explicar cada componente de esa aplicación y cómo se relacionaban cosas unas con otras. Vamos a ver un poquito de ese grafo después. Pero como haciendo fast forward, eso terminó derivando, después de mostrárselo a otros clientes y qué sé yo, salió muy bien ese proyecto, y alguien lo vio y dijo, bueno, está muy lindo documentar, yo necesito que reescriban las aplicaciones, tengo más de 100 aplicaciones legadas, las tengo en Delphi, un lenguaje en el que hice mi tesis en exactas hace muchos años, y necesito que lo pases a nuestro stack, que es Spring Boot en el back y React en el front. Y ahí apareció la locura de hacerles una prueba de concepto con Octa con algunos chicos más. Nos matamos, funcionó, apareció una pantalla de React funcionando que era igual a la de Delphi, pero con una arquitectura totalmente distinta. Y de ahí, bueno, ahora les vamos a contar más de ese caso, pero bueno, de ahí salen un montón de derivadas de cosas que se pueden hacer, todas más simples que esa. O sea, migrar la aplicación es por lejos lo más complicado que estamos haciendo, pero de ahí hay un montón de cosas que aparecen en esta pantalla que también se pueden hacer con su conjunto de lo que estamos haciendo. Así que nos estamos dedicando ahora sí, con el foco full en modernización de aplicaciones. Notamos que ese es el foco donde hay mucha necesidad y donde estamos haciendo algo que no conocemos a nadie más que esté haciendo. Entonces creemos que es bien diferenciador. Así que les vamos a contar un poco más de eso. Dale, ahorita si querés. Y acá como intro general, o sea, la IA generativa, si quieren, nosotros la tratamos casi como si fuera un programador que no tiene memoria, que es muy inteligente, pero que hay que explicarle todo. Pero en el fondo es imitar un poco el trabajo humano en general. Y para eso nosotros tenemos que entender ese trabajo humano. Entonces, siempre que nos vienen a pedir un proyecto de estos, tenemos que mapear realmente el mismo nivel de detalle que si nos estuvieran pidiendo que lo hagamos con gente. Tenemos que entender, a ver, cuál es tu stack tecnológico, cuáles son tus estándares, a qué querés migrar, quién va a hacer el testing, quién va a hacer el despliegue, todo lo que le preguntaríamos a un cliente si nos pidiera poner una factory o un equipo de desarrollo, hacer esa migración, tenemos que entenderlo porque al final lo que terminamos haciendo es ese mismo proceso, descomponerlo en pasos todavía mucho más chiquitos y usar a la IA para ir resolviendo cada paso, ¿sí? Acá no hay magia, ahora lo vamos a ver, que no hay unos agentes que uno le tira el problema y se va a dormir, sino hay mucha ingeniería en descomponer el problema en problemas muy chiquititos. Y lo bueno de eso también es que uno en cada paso puede ver lo que está pasando, ¿no? Y puede modificar el proceso o hasta modificar el resultado. Si un agente me propone una arquitectura, lo puedo a mano decir, esta arquitectura me gustaría más así y que el proceso siga con eso, ¿no? A partir de ahí. Así que eso es súper importante. Dale si querés. Y entonces vamos a hacer toda esta aplicación.
en base a el caso más complejo que estamos haciendo ahora, que es migrar casi 100 aplicaciones en Delphi y 100 interfaces batch también en Delphi a tecnología, como decía, Spring Boot en el back y React en el front. Entonces, este es el proceso de alto nivel y ahora vamos a ir viendo cada uno de los pasos más en detalle, pero como resumen, lo que hacemos es primero generar como nuestra base de conocimiento de la aplicación de origen. Vamos a armar un grafo que ahora vamos a ver cómo se arma, para que todo el resto de lo que pasa después saque la información de ahí, entienda cada procedimiento de Delphi, en qué tabla se escribe, con qué otros procedimientos habla, etcétera. Con ese nivel de granularidad de información, vamos a después ejecutar los agentes que va a explicar Octa para generar las APIs en el back. Vamos a generar otros agentes que van a construir las pantallas, que se van a ver igual que las pantallas que tenían en Delphi, pero en un navegador web y más moderno sin iconos ochentosos, o sea, pero misma distribución, mismos botones, todo igual, solo que en React. Y finalmente vamos a lograr que el comportamiento de esa pantalla por detrás invoque a estas APIs nuevas, en lugar de tener hardcodeado ahí el select o el update en la base de datos, como estaba en el Delphi, que está así, o sea, uno entra al botón actualizar y hay un update en la base de datos escrito ahí mismo en el código. Bueno, todo eso los agentes lo van a ir reemplazando, van a entender que ahora tienen APIs y van a usar, consumir esas APIs para imitar el mismo comportamiento. O sea, esto es como el resumen del proceso completo, que cada pedacito que le conté tiene 20 pasos, 30 pasos adentro. Pero bueno, les voy a contar el primero, que es la generación del grafo para que se entienda un poco más esta parte. Acá es donde yo les decía que el primer proyecto que hicimos fue solo esto. O sea, el primer proyecto fue alguien que vino y dijo, no entiendo esta aplicación, se me está yendo el programador que la hizo hace 20 años y necesito mantenerla, necesito documentar esto. Entonces, el concepto fue, agarremos esa aplicación, descompongámosla en todos sus componentes, desde lo más alto hasta lo más bajo. ¿Qué quiere decir? Va a haber, en este grafo va a haber un nodo que se va a llamar aplicación completa, aplicación. Adentro, ese primero fue una aplicación Java, entonces de ese nodo colgaban los nodos paquetes. Por cada paquete de Java había un nodo. Después de cada paquete salían las clases que estaban dentro de ese paquete. Y entonces un nodo por clase, y adentro de las clases los métodos. Y entonces de esa manera se mapeó la jerarquía y cada nodo tenía su código, ¿sí? El método con su código, la clase con su código, etc. Ahí mapeamos toda la jerarquía de la aplicación. Después mapeamos la interacción con la base de datos, entonces tuvimos que subir también otro conjunto de nodos, que era la base de datos, sus esquemas, sus tablas, sus store procedure, etc. Entonces nos quedó otro nodo al lado con todo el modelo de la base de datos. Y después empezamos a mapear relaciones, a tirar flechas en este grafo entre este método invoca este otro método, este método utiliza esta clase, este método escribe en esta tabla se relaciona con esta otra, ahí vemos unas flechitas, esos nodos amarillos son tablas, entonces vemos unas flechitas de foreign key entre tablas. Nosotros encontramos esas relaciones entre tablas, por un lado, en el motor de base de datos, en el DDL, o sea, en la creación de base de datos, dice, bueno, foreign key entre esta tabla y esta otra. Pero muchas veces las bases de datos no tienen mapeado el foreign key en su estructura. Entonces, revisamos también el código fuente y cuando vemos un select entre dos tablas, decimos, ah, acá también hay una relación entre esta tabla y esta a través de esta columna. Y entonces también lo mapeamos en el grafo. O sea, vamos entendiendo el código fuente de la aplicación que usa esta base, nos damos cuenta que hay relaciones tratables y también las ponemos. O sea, todo lo que pasa en el código fuente tratamos de que se vea en el grafo, en forma de nodos o en forma de relaciones entre los nodos. Eso, ¿por qué lo hacemos? Porque después nos permite agarrar subconjuntos de este grafo de nodos y decir, a ver, ¿quiénes son los que escriben esta tabla? Y ahí vamos a tener todos estos procedimientos que son los violetas que están ahí alrededor. Vamos a poder entender qué hace todo el sistema con esa tabla. Todos los procedimientos que la leen, que la escriben, los cálculos que hacen, todo lo vamos a tener ahí de golpe en un simple query, el lenguaje Cypher que usamos nosotros para hacer queries en las bases de grafos. Entonces podemos hacer un query para ver todo el código que utiliza esa base, esa tabla, y por lo tanto podemos diseñar, por ejemplo, una API que reemplace ese código para que haya una API de esa tabla, por ejemplo. Podríamos tener la tabla de clientes ahí
Y todo lo que hace la aplicación con la tabla de clientes es decir, bueno, con esto vamos a armar una API de clientes y va a tener estos métodos, y etcétera. Entonces, y después cada uno de esos procedimientos los vamos también a leer individualmente y hacer algo con eso. Una cosa adicional es que nosotros documentamos cada nodo con la IA, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque hasta acá no usamos IA. Esto de armar el grafo se hace con parsers, digamos, es ingeniería tradicional. Pero después cada nodo, nosotros hacemos que la IA lo explique. Y la gracia de tener el grafo es que si yo quiero explicar la tabla, no leo solo la estructura de la tabla, leo todo lo que está alrededor y que la usa, y entonces la entiendo mucho mejor. Cuando uno lee la descripción de la tabla cliente, dice, esta tabla se usa para guardar los clientes que son clientes de una tarjeta de crédito y que los clientes tienen estados y este estado significa tal cosa. Todo eso la IA lo puede deducir porque leyó todo lo que usa esa tabla. Y con ese concepto documentamos todo el grafo, por un concepto de entiendo el código, pero entiendo todo lo que ese código consume y quién usa a ese código y cómo lo usa. Entonces tenemos un proceso, una forma de recorrer el grafo para ir documentando iterativamente y llegar al punto donde lees la descripción de un módulo y es una descripción que parece escrita por una persona. Dice, acá se guardan los avisos de los barcos que vienen y entonces los productos cuando llegan al puerto y todo salió de leer el código. Así que es bastante mágico verlo después funcionando y de vuelta es lo que nos permite, o sea, para algunos clientes ya eso es un proyecto, porque ya con eso después nosotros le ponemos un agente virtual arriba del grafo y la gente puede contestar lo que uno quiera, pero además es la base de conocimiento para los siguientes pasos de todo este proceso que Octa ahora les va a contar el paso siguiente a la construcción del grafo. Bueno, genial, continuamos. Bueno, ahora viene la parte de IA de agentes, la de agentes de IA generativa, que supongo que todos estaban esperando. Así como dijo Ale, él deja un grafo donde tenemos toda la documentación de la aplicación, ¿no? Y ahora nosotros en la parte que vimos, el diagrama, lo voy a repetir un poquito, tenemos un agente backend que va a leer ese grafo y va a crear su aplicación en Spring Boot, React. Bueno, el agente frontend en React, ¿no? Ahora, este agente de backend obviamente tiene un arduo trabajo de ingeniería de prompts dedicado a migrar la lógica de negocio de la aplicación original. Este agente se provee de mirar la consulta a bases de datos. O sea, todo lo que está en el grafo original de Delphi, el grafo original de donde tenía los select, las consultas originales, este agente las va a migrar uno a uno en su, digamos, espejo en Java. También se va a encargar de mirar los algoritmos y operaciones con datos recuperados. O sea, donde la gente leía, por ejemplo, donde había un select en Delphi, esta gente lo va a hacer lo mismo, pero en Java, ¿no? Nuestra idea es que la gente backend intente separar de la aplicación Delphi original, que era la que estaba acá, todos estos métodos en Java. Ahí hay un reto. O sea, el reto es, che, yo tengo una aplicación Delphi donde, claro, es una aplicación de escritorio, como la que vimos esta, no sé si lo habíamos aclarado, y la aplicación de escritorio en un procedure va a tener las interacciones que hace con el frontend, o sea, los botones, pero también va a tener lógica de negocio, tipo va a tener SQL, queries, va a tener select, insert, etc. Y el reto que nosotros teníamos era cómo podemos separar de este grafo de la aplicación Delphi original a tener la aplicación Spring Boot y React, porque claro, en la aplicación de escritorio está todo junto, ¿no? En un procedure tenés las interacciones con los botones y tenés las interacciones con la base de datos, la capa de negocio. Nosotros teníamos que separar eso en su parte Spring Boot Back, que como los que están en el tema, en el API va a tener toda la lógica de negocio, y el frontend, el agente frontend, se va a encargar de migrar lo más 100% posible la interfaz. Acá, por ejemplo, si se va a la izquierda, tenemos la aplicación en Delphi, el form, y eso se va a encargar de migrar el agente frontend, ¿no? Que la nueva aplicación en React, la web app, porque va a ser una web app, tenga los mismos botones, no siempre va a ser las mismas coordenadas, porque quizás un botón está en la esquina superior derecha y ahora la nueva aplicación se mira bastante igual, pero capaz está un poquito más abajo, un poquito más a la derecha. Pero lo que importa es que la UI original se mantenga, ¿no? Más allá de algunas diferencias. La idea es que siempre sea lo más cercano posible. Entonces,
Con el agente backend que tenemos al inicio, que nos va a migrar nuestra aplicación Delphi, la lógica de negocio, a la API de Spring Boot Java, nos va a quedar perfectamente un contrato hacia el frontend, que el contrato lo que nos va a proveer es que, che, mira, yo migré la lógica de negocio ya. Es decir, tenés un endpoint que es similar a la funcionalidad anterior que tenías. Por ejemplo, supongamos que un botón va a buscar un usuario eh, en la aplicación Delphi. Esta misma funcionalidad se va a migrar a un endpoint de Java en Spring Boot, ¿no? Luego, esta API que hacemos con el agente backend, que va a ir recorriendo todos los métodos, toda la aplicación original y va a crear un endpoint para cada funcionalidad, lo que vamos a hacer es de este backend creado, los que están en el tema saben que podemos desde una API extraer un Swagger, que un Swagger es un contrato intermedio en formato OpenAPI que dice, che, mira, con este endpoint puedes hacer esta funcionalidad, tiene estos inputs y estos outputs. Entonces, el agente frontend, que va a ser el de la UI y la UX de la aplicación original, va a migrar toda la capa de presentación, va a generar los componentes, pero también la interacción, que es de suma importancia, porque el botón que la aplicación Delphi busca a un usuario, en la nueva aplicación tiene que hacer exactamente lo mismo. Y ahí está verdaderamente el reto, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, nosotros tenemos el contrato intermedio. La gente va a generar toda esta lógica de negocio mirada en Spring Boot, en Java, nos va a probar los endpoints y esos endpoints, esa aplicación va a ser totalmente funcional. O sea, vos la podés correr, podés hacer un maybe en Spring Boot Run y vas a tener el endpoint, podés pegarle con Postman, con cualquier cliente, pero obviamente eso no es lo que queremos, ¿no? Es una parte. De esa aplicación Java vamos a extraer el Swagger, que va a ser el contrato intermedio que el frontend, el agente frontend se va a alimentar y también se va a alimentar del grafo, porque claro, el grafo tiene que leer cómo estaban los componentes previamente en la aplicación original. Entonces, sabiendo dónde están los componentes y el nuevo contrato que tiene, que le va a decir, con este endpoint puedes ejecutar esta lógica que tenías anteriormente, el agente frontend recibe el contrato y va a implementar y va a llamar en React, toda una aplicación moderna, y va a generar la React Web App. O sea, prácticamente este es el flujo donde está la IA, donde una vez tenemos el grafo, lo leemos entero, podemos generar toda la lógica de negocio, extraer un SWAR que va a ser nuestro contrato intermedio, y la magia de eso es que con el contrato intermedio sabemos que podemos crear un frontend o varios frontend o inclusive usar ese mismo contrato para crear, no sé, hasta una móvil app, porque ya a partir del contrato intermedio no te importa más el backend. No te importa si es una aplicación en Java, en Python, en este caso es Java, ¿no? Pero en Python, lo que sea, que con el contrato Swagger vas simplemente con un agente frontend que genera la UI, le das todas las herramientas que puede usar y en dónde tiene que llamarlas con el grafo original. Bien, obviamente esta no es una tarea fácil, o sea, requiere, como dijo Ale, muchísima ingeniería y tenemos que probar que eso que está migrando, la aplicación de Delphi, que era una aplicación de escritorio, que ahora la migra en una API y en una web app, esté correcto, ¿no? Que cumpla las mismas funcionalidades que la aplicación original. Entonces, claramente hay que generar test para comprobar que la lógica de negocio esté migrada correctamente y la capa de visualización también. Así que en Botman lo que hicimos para el frontend es crear una IA en Playwright que navega por el frontend comprobando que los flujos originales del cliente se cumplan. Es decir, si vos tenías que apretar un flujo clásico de un case y un use case, apretando este botón me va a salir un modal y yo en ese modal necesito poner un input. Bueno, exactamente esa funcionalidad tiene que estar replicada en la nueva web app. Bueno, lo que hicimos en Botman fue crear un script con IA en Playwright que simula esas interacciones. Va a ir paso a paso, apretando los botones y diciendo, che, mira, esto está bien, se cumple, esto está mal, no se cumple. Y en el backend se arma una validación de negocio usando la arquitectura teacher-student, que se le dice al LM, che, mira, esta era la lógica original del código y esta es la nueva en Java. ¿Me podrías decir si esto realmente mira la misma lógica de negocio o no? Con un puntaje de 0 a 10, hay diversas estrategias, hay muchísimas, eh, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Y también se genera un agente generador de test unitarios. Eso es súper importante, ¿no? Porque vos, obviamente, querés tener test determinísticos para saber si tu lógica cumple los test unitarios, test de integración. De hecho, cuando hago esta consulta, me responde exactamente lo mismo la base de datos.
Bien, una vez entendido todo eso, tenemos que hablar del nuevo stack. O sea, ¿cómo hicimos esto, no? Porque hablamos de agentes, todo, pero vamos a profundizar un poquito más en las tecnologías de cómo lo hicimos. Agentes para coding, obviamente, esta tarea de migración claramente cae en la categoría de agentes para coding. Eh, y no es un tema fácil, es un tema complejo, porque sabemos que los agentes, o sea, la IA ahora, las IAs que hay, los modelos fundacionales para coding son muy buenos, pero por más que sean buenos, tenés que probarlos muy bien. Eh, entonces, lo que hicimos nosotros en general, decimos, che, mira, queremos hacer esta tarea en base a todo el mercado de agentes que hay, porque seguro ven que salen 10 millones de LLMs por día, o ahora, bueno, se quedaron los mejores, por así decirlo, ¿no? Pero de estos tenés que decidir cuál usar, porque para la tarea que estamos, algunos son mejor para Java, otros son mejor para Python, otros son mejor haciendo arquitectura de software, etc. ¿Cómo medimos esto? Bueno, en general nos basamos en los benchmarks que suben los providers de estos modelos, que nos dicen, che, mira, este modelo es muy bueno para coding, este modelo es muy bueno para hacer razonamiento y para hacer este tipo de tareas. En base a estos benchmarks, en Botman utilizamos estos modelos fundacionales para la tarea de coding. ¿Y por qué no usamos modelos propios? Porque realmente es totalmente innecesario y súper costoso. O sea, si vos tenés que auto-hostear un modelo de estos del LM súper grandes, eh, sale muy caro, muchas GPUs, y no vale la pena, porque literalmente los providers te la dejan súper barata, como son Google, OpenAI, Cloud, que son como los más famosos, bueno, Anthropic. Em, Ellos ya tienen todo esto súper pulido, súper optimizado, y es totalmente innecesario hostear tu propio modelo. Ahora, por un tema de privacidad puede ser, pero por un tema de performance, calidad, estos son los to go, digamos. Y actualmente estos modelos del estado del arte son suficientes, que, que no significa que sea fácil, porque hay que hacer muchísima ingeniería de prompt, armar el flujo perfectamente para que cumpla lo que dijimos de la migración, ¿no? Ahora, la ingeniería de software tradicional, la que vivíamos siempre hasta hace 3 4 años atrás, eh, no murió para nada. O sea, de hecho, es un bloque más que se le agrega. Nosotros teníamos la ingeniería de software tradicional, donde hacíamos las APIs, hacíamos el deploy, todo eso, ¿no? Bueno, todo eso sigue más vivo que nunca, solo que ahora se le agrega un bloque más de Lego, que es los Agent Frameworks y los LLM SOTA, SOTA State of the Art, eh, los del estado del arte, ¿no? Como pueden ser Gemini, Cloud o la serie GPT de OpenAI. También usamos LangChain, que es como el framework, este orquestador de LLMs. Hay muchos más en el mercado, pero vimos que el LangChain era una opción muy válida, muy perfecta, porque te provee cosas que bastante que los otros no, ya está bastante pulido, no está tan verde como al inicio hace un año atrás. Tiene un montón de cosas interesantes y nos permite crear un código sólido, limpio y reutilizable, que siempre la mayoría de aplicaciones en IA generativa utilizan los mismos fundamentos, ¿no? Entonces, no, todavía no está muerta la ingeniería de software, está más viva que nunca y es simplemente se le agrega un bloque más de Lego de estos Agent Frameworks y LLMs, lo que nos permitió hacer Kodakel, ¿no? Bien, una vez entendido todo esto, vamos a pasar a los tips y aprendizajes en Botman. Dale. A ver, el primero, un poco lo decía Sokta, esto de probar LLMs, o sea, uno puede entrar a YouTube y ver que salió el último y que está primero en el ranking de no sé qué, y está muy bien, los miramos todos esos videos, la verdad, pero también un poco de prueba y error y del feeling que nos van dejando los modelos también es importante. Uno ve, por ejemplo, y a ver, una cosa buena de Kodak es que, a diferencia de otros emprendimientos donde uno podría decir, uy, salió el nuevo agente de no sé quién y ahora ya mi emprendimiento no tiene sentido, desaparecimos porque ya estamos reemplazados por esta nueva funcionalidad que tiene OpenAI o lo que fuere. En nuestro caso es al revés. Cuanto mejor funcionan los modelos, mejor funciona Kodak, menos trabajo manual de ajustes por algún error que generó el modelo. Entonces, siempre estamos súper atentos y contentos cuando aparece el modelo más poderoso. De hecho, cuando salió 3.7 Sonnet de Cloud, que es de la gente de Anthropic, que es el que mejor codifica hoy, nada, fue en el medio de empezar a generar las primeras aplicaciones y fue una gran noticia para nosotros. Pero a pesar de que uno lo ve en todos los rankings a ese como que es el primero de todos, Okta, por ejemplo, y Gabo, otro chico del equipo, están usando Google Gemini 2.0 Flash.
les está dando muy buen resultado, mucho más rápido, mucho más barato. Y cuando uno piensa en modelos que son mucho más rápidos y mucho más baratos, también te abren otras posibilidades. Yo, por ejemplo, en lugar de generar una sola llamada al modelo y ver qué código me sale y conformarme con eso, a lo mejor puedo hacer 10 llamadas. Entonces le pido, como decía Octa, después le pido que revise o que mejore. Y a lo mejor esas 10 llamadas fueron más rápidas que el otro y más baratas. Entonces, también el hecho de tener modelos un poquito menos potentes, pero más baratos y más rápidos, nos habilita a pensar las cosas de otra manera. Entonces, hay que estar probando, hay que estar experimentando y generar el propio feeling de en qué caso funciona mejor uno que el otro. Nosotros, dentro de Kodak, lo usamos todos. En algunos usamos Gemini, en otros Anthropic, en otros OpenAI. Así que es cuestión también de ir viendo según el caso de uso. Lo segundo, algo que tienen prácticamente todos los lenguajes, todos los modelos, los de Anthropic no tanto, pero hay una forma de hacerlo igual, es el tema de Structure Outputs. Es súper, es una herramienta para los que quieran empezar a jugar a esto. Es una de las primeras herramientas a entender de los modelos de lenguaje. El otro es el uso de herramientas o tools, que también es lo que permite todo el tema de agentes. Pero hablemos de esta en particular. Casi todos los modelos de lenguaje ya tienen la funcionalidad donde uno les dice: mira, no sé, lee este contrato y dame las partes, el lugar, las cláusulas, etcétera, pero lo quiero estructurado en un JSON que tenga este formato. Uno le pasa el JSON, le pasa el contrato, el pedido que quiere y le pasa el JSON. Hay un tag específico en la API donde uno mete el JSON y dice, tiene que volver de esta forma. Y desde hace unos meses, la mayoría de los proveedores te garantizan que el JSON vuelve en ese formato. Y entonces, antes uno a mano le decía, bueno, armame un JSON en el mismo prompt. Le decíamos, armame un JSON con esta estructura. Y el modelo hacía lo que podía, nos daba algo que a veces funcionaba como JSON y a veces le faltaba una coma, le faltaba un paréntesis, lo que fuera, y explotaba. Ahora no. Y eso es súper potente, porque yo le puedo tirar una conversación, un contrato, lo que fuere, y que vuelva algo súper estructurado en una lista con sub elementos o lo que necesite. Y eso nos habilita, o sea, facilita mucho muchas de las tareas que hacemos. O sea, la mayoría de las llamadas que hacemos se las pedimos que vuelvan en un JSON porque queremos ciertas piezas específicas, como este ejemplo del auto, donde le puedo mandar una descripción del auto y que me traiga la marca, el modelo, el color, el año, así que lo extraiga de alguna manera de ahí y me lo devuelva en este formato. Eso habilita montones de casos de uso, ¿sí? Desde analizar documentos, PDFs o lo que fuere, hasta generar código. Así que si quieren, si todavía no se metieron en eso, si quieren, ahí hay un lugar interesante para jugar. Dale, Oscar. Perfecto. Dale, acá el meme era un clásico del prompt Sí. engineer pidiendo que por favor le respondan en ese formato estructurado. Porque, claro, como decía Ale, antes se rompía, ¿no? Pero ahora la verdad que los modelos se volvieron muy buenos y son bastante precisos. Bien, ahora otro, la generación de código determinística, ¿no? O sea, generalmente vos podés agarrar un LLM y decirle, che, quiero que yo tengo esta función original en Delphi, quiero que me la pases a Java, que me generes el código, pero también quiero que yo tengo una estructura del proyecto, quiero que lo pongas en su carpeta ideal. Por ejemplo, tengo acá un ejemplo de mi proyecto que tiene la carpeta app, controller services, model, repository, etc. Eh, y yo le digo al LM, bueno, está bien, como creaste un servicio, nosotros los programadores sabemos que el servicio va en la lógica de negocio y servicio, ¿no? En esta carpeta. Por ejemplo, userservice.java. Ahora, el tema que para que además le estás dando la tarea, una tarea difícil, que tiene que migrar el código nuevo o generarlo, también le estás diciendo que decida dónde poner ese código. Bueno, esta es una tarea que si, si tienes un template, la verdad, mejor ahorrate ese dolor de cabeza, porque la verdad que no están, a veces no andan muy bien los agentes para decir dónde tienen que ir. Para ahorrarte ese dolor de cabeza, pusimos acá un ibuprofeno para que te tomes y encima tenés que gastar plata. Porque la verdad que si vos tenés tu estructura, tu template, sabes dónde tienen que ir los servicios, sabes dónde tienen que ir las cosas, es mejor que le pidas, che, mira, créame este servicio y vos determinísticamente ese output con estructura de output, como mostramos acá, eh,
Solo que obvio, no va a tener, en este caso es un auto, ¿no? Pero en este caso tendría el JSON del campo code, por ejemplo, service code. Ese service code lo pegas en la carpeta service, determinísticamente, y te ahorras un problemón porque, por ejemplo, nosotros que usamos mucho Cursor, supongo que, bueno, están al tanto de Cursor, el IDE este con IA, eh, puedes usar el Composer, que el Composer pues, también le puedes pedir cosas muy grandes, le decís, che, mira, créame este servicio, bla, bla, bla. Y la verdad que también hasta estos IDEs potentes se equivocan mucho en dónde tienen que poner los archivos. A veces andan, no digo que no, capaz que 8 de 10 te andan, pero esas dos que te falló ya te arruinó todo el proyecto. Y en casos donde tenés que hacer hiperautomatización muy masiva, como es este caso, la verdad que mejor ahorrarte ese dolor de cabeza y poner los servicios determinísticamente. Por ejemplo, en el template que teníamos, si sabes exactamente dónde va cada pieza, decís, che, mira, como mostré recién, tengo el code, tengo el service code, sé el nombre del archivo que va a tener, en este caso, bueno, ejemplo en Python, digo, bueno, ese código, ¿sabes qué? Sé dónde está el template, lo pegó determinísticamente en App Service con el resultado, el file en el que me dio la gente, y adentro del archivo escribo el resultado. Entonces, sale mejor, te ahorras la plata del ibuprofeno y también te ahorras la plata de los tokens. Porque esto que le dimos, esta tarea de saber dónde poner, claramente va a requerir la inteligencia del LLM, va a hacer su cómputo y va a gastar tokens. Entonces, te evitas eso y vos lo pones determinísticamente. Es muy buen tip, nos aceleró muchísimo en Botman para no gastar inferencias, digamos, innecesarias. Bien, ahora, un tema muy importante que va de la mano con el anterior, la concurrencia. Este es un tema, bueno, más avanzado de programación, que nosotros podemos aprovechar que los modelos fundacionales, o sea, Gemini, eh, Anthropic, bueno, los de Cloud, o los de GPT, están hosteados en la nube. O sea, están en OpenAI, están en Google, están en Anthropic. Y esto nos permite que, como están allá arriba, yo puedo aprovechar de mandarles 1000 requests en concurrente o en paralelo, pero que estamos en Python, sabemos el problema que tiene Python 3.12 para abajo con el tema del paralelismo. Y esto nos permite crear generaciones de IA generativa, bueno, generaciones de IA generativa, medio redundante, en masivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mirar, como vimos en el grafo, 100 métodos de Delphi a Java, la verdad que hacerlo secuencial medio que va a estar 3 años. Entonces, bueno, puedo aprovechar la concurrencia, particularmente en Python, bueno, en este caso usando Gutter, pero bueno, en cualquier otro lenguaje también, para enviar todas las requests al mismo tiempo, las generaciones de la IA, y la mayoría me van a ir casi que al mismo tiempo, entre comillas. Sabemos la diferencia entre concurrencia y paralelismo puro, pero bueno, digamos que es al mismo tiempo. Y luego recolecto los resultados. Y usando el esquema anterior del template, digo, che, mirá, pegaros en App Services, todo de una, ¿no? Y eso la verdad que nos ahorra muchísimo tiempo, porque de pasar secuencial a mirar 100 métodos, prácticamente estamos, entre comillas, al mismo tiempo obteniendo los resultados y pegándolo en la carpeta service. Bien, igual esto viene con un problema que hay que pagar, pero tiene solución igual y es fácil. Las colisiones. O sea, nos ha pasado mucho que creamos esto, decimos, che, mira, tengo este código, migralo a este servicio Java o Python, lo que sea, y nos ha pasado que si bien el código es distinto, le pone el mismo nombre de archivo a cada generación. Y eso es un problemón, porque cuando vos agarrás todas las requests, todas las responses del LLM y las pegás en la carpeta App Service, en este caso, en este ejemplo, hay colisiones. Un tema de race condition de los threads, ¿no? Che, ¿cuál llegó primero? Escribe el archivo. Pero si después viene otro que se llama igual, lo va a pisar. Entonces, es un problemón y hay que solucionarlo. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, fácil. No le pedimos el nombre del archivo, sino le pedimos solamente el código y a la hora de crearlo, lo creamos con un hash del código o un unique ID, el que sea. Hay miles de formas de solucionarlo, o mejor dicho, ponerle un ID automático, pero esta es una. Entonces, nos evitamos ese dolor de cabeza de que tengamos esa colisión. Obviamente la probabilidad de que colisione un hash puede estar, pero es muy mínima, ¿no? eh, y una vez tenemos todos los servicios migrados con este nombre único que va a ser muy raro que se repita, digamos, es imposible, luego podemos hacer otra ingeniería que es, che, puedo usar un LLM ultra barato y ultra rápido, como Gemini 2.0 Flashlight, por ejemplo, que fue uno que sacó hace poco Google,
que es demasiado barato y demasiado rápido. No quita que no sea inteligente. Obviamente no está a la par, de, como decía Ale, de los modelos Cloud 3.7 Sonnet, que son muy buenos. Eh, Razonan muy bien, son modelos más grandes, te ayudan para tareas más difíciles, pero a veces la ingeniería en Generative AI no es simplemente usar el modelo más potente, sino es eso, la ingeniería, ¿no? Que es optimizar los procesos. Y a veces, con un LLM como Gemini 2.0 Flashlight, lo puedes usar para renombrar archivos y le vas poniendo los nombres ya creados para evitar la colisión. Por ejemplo, mira, yo ya tengo el servicio users.py eh, o users.java. Sabes que este nombre no me lo crees, ya existe. Dame otro nombre con no, con este código. Bueno, y eso lo que te permite es hacer una generación secuencial, pero muy rápida, porque Gemini 2.0 Flash te responde súper rápido en, no sé, 50 milésimas de segundo, 100, y sale muy barato. No es la preocupación principal que teníamos acá, que era migrar los 100 métodos perfectamente, que tarda mucho más, necesitamos un modelo muy picante. Bueno, este no es el caso, se puede hacer rápido. Entonces, simplemente renombrando estos archivos nos evitamos esos. Así que, bueno, fueron los tips y aprendizajes. Bien, como para redondear un poco ya últimos slides, y después tenemos unos minutos de preguntas, pero a ver, las grandes conclusiones nuestras, ¿no? O sea, como decía, no hay mucha gente haciendo esto que estamos haciendo nosotros, casi que yo por lo menos no encontré a nadie que haga exactamente esto, pero sí hay algunos approaches parecidos en el sentido de poner como muchos agentes de IA generativa que conversan entre ellos y te generan una aplicación completa. Y lo que sale está aceptable, digamos, pero requiere mucho trabajo manual después. La mirada nuestra, y no digo que eso esté mal, y probablemente a futuro y los agentes avancen y todo, y tal vez ese approach funciona bien, pero hoy en día, si uno le da tanta responsabilidad a los agentes de ponerse de acuerdo y hacer todo, de tomar todas las decisiones solo, siempre va a salir algo mal. Es muy difícil que salga como uno lo espera, con la estructura que uno quiere. El ejemplo que ponía Octa de los nombres de los archivos o en qué parte de la estructura de directorios tiene que meter cada uno de los archivos generados. Todo eso, si se lo podemos decir, va a funcionar mejor. Si podemos nosotros decidir eso de antemano, por ejemplo, teniendo una estructura fija de un proyecto para Spring Boot, por ejemplo, decir, bueno, esta es la estructura. Entonces vos andá completando cada archivo acá y para esta carpeta, que son los repositorios, por ejemplo, acá está el prompt y los agentes de generación. Entonces le ordenamos mejor el trabajo, le vamos pidiendo cosas más chicas, más puntuales, más acotadas, porque nosotros sabemos lo que queremos en muchos casos. Lo que no tenemos tiempo es de escribir cada pieza de código. Pero esta combinación de determinismo y no determinismo, es decir, nosotros todo lo que podamos dar masticado, con instrucciones claras, con la cosa resuelta, por ejemplo, lo del grafo también, mira, para escribir este método en Java tenés que leer estos 4 procedimientos de Delphi, estos 4 nada más, no tenés que recorrer todo el código a ver dónde hay información que me podría ayudar a escribir el procedimiento. No, no, son estos 4, yo ya los elegí para vos. Vos solo ocupate de escribirlos en este otro lenguaje con estos estándares o lo que fuera. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia para nosotros, porque lo que sale de ahí no es siempre exactamente igual, pero se parece muchísimo, y a medida que vamos mejorando ese proceso, vamos resolviendo los pocos problemas que van quedando, ¿no? Así que la gran moraleja de todo esto es, la IA no es mágica, los agentes no son mágicos, estos frameworks agénticos low code que uno ve que arrastra cajitas y tiene agentes funcionando, para algunas cosas pueden andar bien, pero en muchos casos de uso nos vamos a encontrar con que se fueron por las ramas, se fueron para un lugar que no queríamos y no terminaron haciendo exactamente lo que esperábamos. Y entonces ahí hay que meter ingeniería, herramientas, o sea, determinismo, un poco de IA, a veces agentes, usamos LangGraph para generar los agentes porque también nos permite una forma de armar agentes de forma mucho más estructurada y más controlada, de en qué casos tiene que validar qué y en qué casos tiene que ir a buscar información y cómo. Bueno, cuanto más determinístico sea el proceso, mejor les va a salir. Esa es como la gran moraleja de todo esto. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Nos quedamos acá atentos a preguntas. Perfecto. Nos faltó el slide de poner preguntas, ¿viste? Ese nos faltó. Ah, claro, claro. Bueno, voy Bien, leyendo algunas de las preguntas que fueron haciendo. Bueno, buenísimo, me Claro. encantó, Vale, también el consejo y la verdad que una charla
técnica, mucho del público que está acá le gusta lo técnico y que le va a servir en el día a día. Acá, una de las preguntas una de las primeras preguntas que estaban haciendo es si justamente al analizar las bases de datos de Delphi, por ejemplo, si había una mejora, me imagino, en cuanto al diseño de la base de datos, me imagino que viene por ahí el lado de la pregunta. Mira, Sí, sí, eso está bueno, sí. En este proyecto particular, la premisa fue no tocar la base de datos, porque hay muchas interfaces, muchas, que entran y salen de ese modelo de datos, entonces para ellos hubiera sido una mala noticia que les cambiáramos el modelo. Y a nosotros nos facilita, es un ancla, el modelo de datos termina siendo un ancla para decir esto del grafo, decir, bueno, esta tabla, ¿quién la consume? Y ahora, ¿cómo deberíamos hacer ese consumo desde una API? ¿Cómo deberíamos modelar eso? Si tuviéramos que reescribir completamente también el modelo de datos, tendríamos que repensar este proyecto. Yo por eso decía que nada de esto es plug and play. Cada cliente va a venir y te va a decir, mira, esta es mi realidad, esto es lo que quiero, esto lo quiero dejar, esto lo quiero cambiar. Y nosotros tenemos que idear este pipeline de agentes y todo este modelo para cumplir exactamente con eso. Así que hay mucho reusable de lo que hicimos y mucho otro que va a depender del cliente. Vamos a tener que volver a codear y terminar de armar el pipeline. buenísimo. Ahí, Javier, ahora ahí te dejo. Voy con una preguntita más que habían dejado acá en el chat y que tiene que ver un poco con la última slide, ahí, Octa, que estabas justo, que habías puesto, la última, que tiene que ver que el botón, ¿no? No tenemos un botón que lo hace todo, pero acá una de las preguntas dice, referido, me imagino, mucho a eso. Le hicieron antes, por eso. ¿Cuál es el balance entre el uso bueno, de la IA generativa y la supervisión humana, ¿no? O sea, revisión de código, validación de lógica, como que se imagina que algo de eso va a haber. Bien, perfecto. Bueno, te puedo contar en mi experiencia que en mi lado, yo estoy del lado del backend, de la gente backend. Eh, Como dijo Ale, nosotros somos un equipo, ¿no? Tenemos un chico que está al lado frontend, es como más el frontend engineer, él se encarga de eso. Del lado backend particularmente, más o menos tenemos una estimación que mira de un 80% del código automático con IA. O sea, una vez nosotros creamos todo este flujo de ingeniería, por las dudas, si no quedó claro, porque ahí vi también una pregunta, todo este motor que armamos está escrito en Python. ¿Ok? Eh, Migra la aplicación, lo que sea, el input puede ser la aplicación Java, el output es la aplicación React, pero ese es el input de la aplicación, que eso es el origen. Pero el motor está escrito en Python. Así que, particularmente, este motor en Python nos permite un 80% aproximadamente de automatización del código nuevo. Y luego el otro 20% sí tenemos que tocarlo más de una supervisión humana, de ver que, che, mira, la verdad que el código se ve muy bien, hace todo, pero sabes que me importó mal esta librería, etcétera. En mi caso, la verdad que la lógica de negocio la mira excelente. Solamente vi problemas al estilo, no importa bien algunos módulos, no relaciona bien con este servicio, que ahí también donde radica un poco la complejidad de esa arquitectura o diseño del sistema más interna, digamos. Así que por lo menos en este lado, yo más o menos 80% automatización con IA. Listo, gracias, Octa. Ahí, Javier, si querés, tenés levantada la mano. Hola, hola. Mi nombre es Javier Cáceres de acá de Chile. Trabajo yo ahora como líder de productos digitales y delivery en Coca-Cola. Pero tengo harta experiencia en el mundo financiero. ¿No? Soy más o menos de la edad, no voy a decir mi edad, pero soy más o menos de la edad de Alejandro. Así que tengo harta experiencia en Power Builder, en Visual, en Delphi, etcétera. Y les quería preguntar lo siguiente, me pareció súper interesante lo que están haciendo ustedes, pero esos lenguajes de programación antiguos tenían algunas dificultades, tienen algunas dificultades. Primero que el desarrollo, la arquitectura con que se desarrolló puede tener lógica de negocio donde no se debería poner lógica de negocio. Por ejemplo, en Power Builder uno puede tener lógica de negocio en la parte visual. Tiene componentes donde yo escribo lógica de negocio dentro de esos componentes y era una ventaja en ese momento ocupar Power Builder. Y pongo el caso específico de Power Builder porque Power Builder tenía una diferencia con Delphi y con Visual que tenía un componente que se llama Data Window, que era una conexión directa a la base de datos. Y tenía lógica, ¿ya? Y no era un procedimiento almacenado. Entonces, ¿cómo ustedes logran? Porque aquí veo muy importante la parte del levantamiento
inicial antes de incorporar la inteligencia artificial, sino que en la parte de los grafos que habló Alejandro. Entonces, ¿cómo logran esa traspaso de lógica desde una aplicación que no tiene las mejores prácticas de arquitectura para que pueda pasar por este flujo y la inteligencia artificial pueda migrar la aplicación que tiene estas características? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que está relacionada con eso también, si yo me encuentro con una aplicación de esa característica, me imagino que a lo mejor en comparación de migrarla con este proceso, se complejiza y a lo mejor sería más sencillo rehacer la aplicación que migrarla. ¿Qué opinan Bueno, ustedes respecto a, a esos dos escenarios que les estoy comentando? Gracias por el bueno. tiempo. ¿En Coca-Cola Andina estás con Martín y Dígoras? No, estoy en Coca-Cola en Bonor, Ah, ok, en el ok. partner, sí. Bien, bien, buena. Eh, Mira, justo estamos haciendo otro proyecto que es Power Builder, así que te puedo hablar de SRWS, de los data windows, de los data, todo eso, un buen rato porque estoy yo ayudando justamente con el parser. Eh, Ese trabajo de tomar ese lenguaje de origen y entender bien estas casuísticas y esas relaciones y cómo mapearlas en el grafo es intenso. O sea, te diría que se nos van algunas semanas al inicio cuando aparece un lenguaje como ese que no tenemos armado el parser en armar eso. En definitiva, el truco justamente es que no perdamos relaciones. Si había lógica de negocio que afecta a X proceso o que es invocado por X proceso, y esa lógica estaba en un componente de data window, por ejemplo, o un user object, lo que fuera, todo eso necesitamos que la etapa de parseo quede muy bien mapeado. El 99% de eso es parsing, usamos AnteLR, que es un framework de parsing que es dinámico y uno genera gramáticas y esto hace el parseo. Pero además después en algunos casos tenemos que usar IA para recorrer ciertas piezas de código y detectar cosas que el parsing no le es tan fácil. Y ahí también generamos relaciones adicionales. La idea es que si había lógica de negocio, ¿no? Por ejemplo, en un data window, esa lógica quede mapeada contra quien sea que la consume o contra la tabla con la que está impactando, que quede esa relación, porque después, cuando queramos migrar una pieza de código, vamos a visitar todas esas relaciones y nos vamos a traer esa lógica también. ¿Entiendes? Entonces, mientras haya quedado mapeada, cuando necesitemos migrar una pieza, nos vamos a traer todo lo que está vinculado y leerlo junto y asegurar que no se nos esté escapando ninguna parte de la lógica. ¿Sí? Y a la segunda, de si conviene escribirlo de vuelta, bueno, esto que hacemos es un poco escribirlo de vuelta en el sentido de que si había prácticas como estas, obviamente no las vamos a querer mantener en el Java y el trabajo que hacen los chicos de armar clases con formato Spring Boot o en este caso, o lo que fuere, con Node o lo que nos pidan, justamente lo que se asegura es de encapsular la lógica en los lugares correctos. Es como leo todas estas piezas de código que estaban desparramadas, que tenían un montón de información, pero cuando la escribo, las voy escribiendo ordenados en los lugares correctos. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, pero eso puede ser mucho trabajo, a lo mejor conviene hacerlo a mano. Ese análisis hay que hacerlo, porque si vamos a migrar una sola aplicación, tal vez no tiene sentido que armemos todo este pipeline para una sola aplicación de tamaño mediano. Si vamos a mirar una aplicación muy grande o muchas aplicaciones como estamos haciendo ahora, sí se justifica, porque uno arma una sola vez este pipeline y después aprieta el botón y sale casi todos Vale. automáticos con alguna corrección mínima. Alejandro, ese approach es súper bueno, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo en la industria financiera pasé por unos bancos, no sé, JP Morgan, Citibank, y tienen un ecosistema digital Sí, hecho en aplicaciones antiguas de estas características. Entonces, si ustedes pueden construir un pipeline o, no sé, una capa que haga esta migración y que vaya tomando una serie de aplicaciones, yo creo que es una ganancia alta, alta. esa es la apuesta. Esa es la Y apuesta. la última pregunta antes de salir, porque me voy a tener que salir y les doy las gracias por el espacio y súper buena la conversación. ¿El backend es solamente en Spring Boot o puede ser en otro lenguaje? Porque no es el mejor, no es el más No, utilizado en este momento. no, este fue el pedido de este cliente, pero en realidad nos ¿Ya? adaptamos, esa es la gracia, nosotros construimos todo, así que podemos hacer lo que nos piden. Vale. Oye, muchas gracias por el tiempo y no sé, Alejandro, por ahí te voy a contactar porque creo que tengo algunas ideas de Ok, algunos clientes que bienvenido. tengo yo que se asemejan a esta dificultad que están comentando ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, Javier.
Bueno, Octavio, Alejandro, mil gracias por la charla. La verdad que fue muy rica, me encantó, muy técnica. Creo que un montón de tips, me anoté un montón de frases. Buenísimo, ojalá que podamos tener otras charlas similares. Y bueno, y le agradezco a todos los que se pudieron conectar y pudieron compartir con nosotros esta charla. Y bueno, y nos vemos en las próximas clases abiertas que vamos a estar realizando. Así que bueno, mil gracias a todos.